¿Bien ayer? Ayer, ni se metió. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Ya estás en automático. Muy bien. Ahora vamos a esperar como siempre unos minutos para dar acceso a todos los que más se puedan. Sí, gracias, profesor. Por cierto, muchas gracias a los que me ayudaron ahora sí que con mi tarea del día, estoy en un curso de educación a distancia, precisamente para profesores, y una de esas era detectar cuáles son las dificultades que enfrentan los estudiantes a distancia. Pues nosotros somos del SUA, pero técnicamente estamos a distancia, entonces me ayudaron muchísimo. Y vamos a seguir admitiendo. Ya recibí todos sus mensajes. De hecho, la semana me dediqué a responder todos las tareas. También lo haré este sábado en la tardecita, así que para mí ha sido un poquito complicado esta semana por audiencias, comparecencias, ministerios públicos, en fin, revisar contratos. Ahorita me daré tiempo. Y luego el curso. Perfecto, vamos entrando muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. No les costó trabajo entrar al aula, ¿verdad? A nadie. De hecho, también tuvimos compañeros que se acaban de ingresar en altas y bajas. Que bueno, han estado conectados. Muy bien. Vamos a ver unidad 3. Estamos a las 12:05. Aquí está. Un minuto más, vamos aquí a esperar. Ya somos 19 en el aula, perfecto. Aunque les voy a ser sincero, extraño mucho estar en la facultad. Fui ayer a cobrar mi cheque de la quincena y sí, es extraño ver vacíos los pasillos, extraña que todos estén ahí, hombre. Llegar corriendo, o llegar con tu té al salón de clases, algunos vienen de otras corriendo, en fin, de ver a los compañeros, a los maestros. Ojalá regresemos pronto, pero creo que este año no será así. Bueno, empezamos ya estamos, hay 31, les doy la cordial bienvenida a todos a esta asesoría del día 10 de octubre. He recibido muy bien sus trabajos, como se los dije, hay unos que me han gustado mucho, le echan mucha creatividad, sobre todo las damas, las niñas, ustedes que le ponen hasta colores, eso me ha encantado, esos mapas mentales. Y también de los compañeros, ¿no? Muy bien. Nada más, algunos sí les he puesto, no me hagas telegramas, tampoco se trata de que me hagas ahí un mini resumen. A fin de cuentas, es un ejercicio para ustedes. Perfecto. Empezamos esta vez con el derecho a la nacionalidad, que es un tema bastante bueno, porque a fin de cuentas es la materia prima con la que vamos a trabajar en el derecho internacional privado. Lo primero que debemos de saber es, o cuando tú estás fuera del país, es de dónde eres. O cuando tú conoces a alguien nada más por el tono de hablar, dices, este no es de mi rancho. Y lo primero que preguntas es, ¿de dónde eres? No, pues soy de Panamá, soy de Colombia. Porque tú distingues los acentos de tu patria, ¿verdad? Sabes cuando estás frente a un yucateco, cuando estás un chihuahueño, sonorense, norteños, oaxaqueños, tú los distingues. O incluso hasta por la manera de ser, dices, sí, este es de mi pueblo. Entonces, estas circunstancias nos tienen que llevar a distinguir la nacionalidad, pero primero vamos a ver lo que es la noción de lo que es una nación. Y una nación es un concepto bastante sociológico más que psicológico.
Ustedes habrán leído y están viendo que la nación es un concepto bastante amplio, no hay una definición que nos pudieran decir. ¿Alguien me quiere decir o quiere participar alzando la mano? Yo lo veo por aquí, o que me diga, maestro, yo. ¿Qué es la nación? ¿Qué es una nación para ustedes? A ver, ¿quién se anima? Luz, por favor, compártenos. Bueno, pues de acuerdo con lo que leí y con lo que más o menos yo identifico, Ajá. considero que la nación es un tema más como cultural, porque al final se forma por individuos que nos sentimos parte de, que compartimos características, o sea, sí existe como ese sentido de pertenencia, pero no tanto por donde nací, sino por lo que comparto con ellos. Exactamente, por lo que compartes con ellos, un pasado, un presente, un futuro, acontecimientos históricos. Tenemos enfrente toda una carga emotiva de lo que somos como un pueblo y una nación. Y entonces eso nos va a tener en cuenta. El libro habla de algunos conceptos de Ernest Renan de lo que conforma una nación y nos habla primeramente de lo que sería la raza. Pero la raza no es en sí el determinante para una nación, ¿o sí? Todos somos aquí güeros de ojos azules o todos somos de la raza de bronce. Incluso nuestras familias son todas homogéneas, ¿no? Las familias mexicanas, si tú lo quieres ver por excelencia, siempre tienes un tío que parece que es costeño y otro que parece que es de las colonias menonitas. ¿A poco no? Y sabes que son tu familia. Y los hay incluso entre hermanos. Yo conozco familias donde, bueno, mi hermano al menos le decimos el negro y mi otro hermano es más güero, pero esa es la conformación que nos da la identidad nacional. Ahora, la nación, esa es otra cosa, pero sí la nación es ese concepto sociológico. La raza no es el todo. Luego tenemos lo que es la lengua. La lengua nos identifica a todos, entre realidad que todos hablamos español. Pero si tú vas a las comunidades yucatecas, en mayas, en Yucatán, no te hablan español si necesariamente no lo requieren. Lo hablan por necesidad, pero adentro de sus comunidades hablan en maya. O vas a la Sierra de Chihuahua, te lo harán en el rarámuri o en diferentes condiciones. ¿La lengua es determinante para ser una nación? Dice que, por ejemplo, en Suiza hablan 4 idiomas y son una nación. Nosotros en general pues hablamos español con todo Centroamérica y no somos una nación con ellos, ¿verdad? De hecho, algunas veces algunos amigos guatemaltecos me decían que, pues, ¿por qué no les damos libre paso? ¿Por qué? Digo, pues nadie los corrió, ustedes se corrieron solitos del pacto federal, agarraron sus canicas y me dijeron, ya me voy, pero eran parte del pacto federal, cuando todavía éramos imperio con el ilustre Agustín de Iturbide. En fin, la lengua no es el determinante, ¿o sí? No, no lo es. Otra de las cosas que tenemos ahí es, ¿qué más? La religión. Todos somos católicos guadalupanos. Al inicio de la Constitución, se acordarán en 1824, la Constitución sí proponía como religión exclusiva del Estado mexicano la religión católica como símbolo de identidad. Con el tiempo, esto resultó obsoleto. Hoy todos tenemos la libre determinación de creer en lo que tengamos a bien creer. ¿O tenemos una religión oficial de Estado? No. Hay la religión mayoritaria, las minoritarias, las nuevas, incluso aquellas que son hasta inconcebibles para algunos, pero que existen. Tú vas al barrio Bravo de Tepito y dices algo de su creencia personal. ¿No vieron el video de un gringo que se metió a predicar ahí en contra de la Santa Muerte? Pasó hace como unos 15 días. Y amablemente le dijeron que se retirara, ¿eh? Le fue bien. En otras circunstancias le hubieran dado unos palos bien puestos. Pero en fin, hay una libertad de religión. No hay una religión de Estado, ni siquiera para que nos represente como una nación. Claro, influye mucho en nuestras circunstancias. Por ejemplo, los guadalupanos que viven en el otro lado de los Estados Unidos con los guadalupanos mexicanos lo identifican, pero eso no los hace una nación. Hay guadalupanos coreanos. ¿En serio? Ha habido reportajes de coreanos que se han hecho guadalupanos, vienen a su devoción, allí están. Bueno, la comunidad de intereses también puede ser una muy buena razón para ser una nación, eso sí podrá ser, pero también existe la geografía. ¿Requiere una nación una geografía para tener una nación así? El pueblo judío, los gitanos, normalmente andan por todos lados y no tienen un territorio, los gitanos, por ejemplo, ¿no? Claro,
a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya el Estado judío, o los judíos tuvieron un Estado, que es el Estado de Israel, les dieron su territorio, y entonces ya pudieron conformarse. Que eso es un caso que ojalá y lo puedan estudiar, no es parte de la materia. No todos los que nacen en Israel son considerados nacionales del Estado de Israel. El Estado de Israel no tiene una constitución como para que ampare esos derechos. Es medio raro el caso, es un Estado medio confesional. No me gusta mucho el caso, aparte de las constantes violaciones a derechos humanos que hacen en contra del pueblo palestino, porque el campo de concentración más grande que existe en este planeta se llama Gaza. Es una atrocidad y una cosa que deberíamos estar combatiendo. Bueno, la nación no depende de eso. Imagínate, ¿qué tiene en común un cuate de Tijuana con un cuate de Tapachula? ¿Qué podrían tener en común? ¿No tiene más en común un habitante de San Diego, California, con uno de Tijuana? Pues comparten geografía, comparten intereses y luz. ¿Sordo? Esto me recuerda un poco, esta semana estuve leyendo y viendo cosas acerca de los conflictos que hay en Armenia, Azerbaiyán, y que se llama, no logro aprenderme el nombre. Ajá. Está el conflicto. Justamente a mí me sorprendió, porque esta semana tocó este tema en la materia, que ninguno es un factor determinante. Con unos comparten raza, con otros comparten lengua, con otros comparten religión, y están dentro de una geografía y sin embargo no se sienten uno. No se sienten. Ayer platicaba con unos amigos de los catalanes, tienen amigos españoles. Me decían que también los catalanes, aunque están dentro de la comunidad, del Reino de España, luchan por su independencia porque, pues desde hace mucho ellos dicen que son otra cosa, pero Sí. están adentro por cuestiones históricas. Pero si por ellos fuera posible, harían su propio país, su identidad, tienen su lengua, su propio equipo de fútbol. El problema es dónde va a jugar, porque solo pueden jugar en la Liga Española equipos de España. ¿Dónde jugaría el Barça? ¿Tendríamos el derbi del Real Madrid contra el Barça? Sería terrible, ¿verdad? Aquí hay madrilistas, ya vi que hay madrilistas por aquí. Entonces, pero tienes razón. El comentario iba a eso, que justamente esta semana, leyendo todo eso, Sí. pues me di cuenta que hay muchos otros lugares donde se comparten esos conflictos, como en Israel y los palestinos, donde aquí, por ejemplo, esa área, esta zona, no me recuerdo el nombre porque pues es raro el nombre, Ajá. pero ellos se sienten de Armenia, ¿no? Sí. Y ellos se sienten de Armenia, pero legalmente son reconocidos como parte de Azerbaiyán. Entonces el conflicto está porque ellos no quieren ser parte, y entonces decían, es un estado de facto de Armenia, parte de Armenia, pero a los ojos del derecho internacional es de Azerbaiyán. Entonces, muchos de estos conflictos se derivan porque después de la Segunda Guerra Mundial los límites fueron hechos en un escritorio por los gobiernos ingleses y las potencias, sin tomar en cuenta sus orígenes ni las circunstancias que tenían para sí mismos. Pues muchas gracias por ese comentario. Bien, ahora vamos al Estado, que es rápido, el Estado, jóvenes, acuérdense que tenemos el territorio, ahora sí, un gobierno y una población. Y este Estado, bueno, pues nos va a representar. ¿Cuáles son los atributos del Estado? ¿Qué tiene el Estado para nosotros? Porque dice Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, nosotros renunciamos a nuestra libertad individual para dársela al Estado. ¿Y qué administra el Estado? ¿Qué nos da el Estado? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién quisiera participar por ahí? ¿Qué nos da? ¿Qué administra el Estado antes que nada? A ver, Santos. Renunciamos. A ver, pues sería impartición, seguridad, educación, salud, servicios de salud, impartición de justicia. Son esos elementos, ¿no? Muy bien. Esos son algunos de sus atributos que tiene que tener. Sí, Elika, dime. Bueno, nosotros renunciamos al estado natural para que el Estado nos dé protección, como el gran Leviatán. Es un gran hombre, es gigante, y nosotros formamos ese gigante, que son los brazos, la cabeza, para esa protección. Esa protección, exactamente. Se supone que sería el primer responsabilidad del Estado, su obligación, la protección de sus nacionales. Y también administrar recursos. Sí, Armando, dime. Yo lo que leí es que se entiende por Estado la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente, mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Así es. ¿Y cuál sería el elemento jurídico que va a regular ese actuar del Estado? La Constitución. La Constitución.
Si no tuviéramos esa Constitución, a ver, dime, Víctor Manuel, ¿me levantaste la mano? Dime. Sí, no, bueno, lo que decía, que la Constitución es donde se fundamenta ahí la característica que le da de imperium, donde es la normatividad que le da a través de la Constitución el Estado en sus funciones y en sus instituciones u órganos para poder llevar a cabo las funciones como tal, como un Estado de derecho regulado en sus funciones. Exactamente, va a regular y a limitar las funciones del Estado, pero también cuáles ser sus obligaciones frente a sus gobernados. De hecho, la Constitución siempre ha sido un motivo de pleito entre nosotros como mexicanos desde que nacimos en 1824. Tuvimos la del 24, luego la del 57, la del 17 que todavía nos rige y todavía seguimos haciéndole modificaciones o reformas para actualizar a nuestra circunstancia. Si alguien quiere aprender historia de México, por favor, lean los libros del doctor Burgoa, de Ignacio Burgoa Orihuela, y ahí va a dar cuenta cómo el verdadero histórico de esta patria, la Constitución siempre ha sido el motivo de discordia entre pues, los dos bandos que siempre han existido. No voy a detallar, pero bueno. Y en esta circunstancia sí me detengo, porque como Estado sí les pedí que vieran el documental de Netflix de Paco. A final de cuentas, si lo pudieron ver, estaba en YouTube, ahora que vi que lo quería ver ya lo habían quitado. Si lo vieron, en 1840 en el 47, ustedes recordarán el tema de la intervención estadounidense, la guerra, la pérdida del territorio, pues ahí literalmente debimos de haber estado listos para desmembrarnos como país y no quedamos como una sola, y quedarnos simplemente en pequeños estados, los yucatecos su península, los oaxaqueños su estado, los del norte, en fin. ¿Y por qué nos quedamos como una nación? Por el deseo de quedarnos, de sentirnos parte de algo. De hecho, debimos de haber era la premonición primera de que al terminar la guerra nos íbamos a separar. No fue así. Incluso, hablando de la nacionalidad y la nación, hay un ejemplo muy bueno de esto que es la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Alguien ha estado por ahí? ¿No? Bueno, Nuevo Laredo es uno de esos ejemplos de nacionalidad y nación. Al término de la guerra y cuando se pierde ya Texas y los límites, porque nosotros reclamamos que era del río Nueces para arriba Texas, y ellos decían que era el río Bravo, el río Grande, como le llaman, el gobernador de Tamaulipas va y le dice a los habitantes de Laredo, Texas, pues que ya no era México, eso ya sería otro país y que por lo tanto ya no podían estar ahí. ¿Qué hacen estos habitantes de Laredo, Texas? Recogen a todos sus ciudadanos, incluso sus muertos, cruzan el río Bravo y fundan Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Por qué? Porque no deseaban ser parte del estado, el nuevo estado de Texas o Estados Unidos. Ellos querían seguir siendo mexicanos. En ese sentido, a veces también podemos tener una decisión de pertenecer a la nación porque nosotros así lo sentimos. Y eso es parte de ser una nación y un estado. Y entonces ahora sí, entramos de la nación, viene la nacionalidad. Este es un elemento fundamental, jóvenes. Es lo que nos va a determinar, sobre todo como un punto de contacto primario y es un principio fundamental, la nacionalidad. Y lo va a definir Niboyet, un gran jurista francés, que nos va a decir que la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que va a dar una relación de un individuo con un Estado. Pregunta de examen, esta no se la van a quitar ni yendo a bailar a chalga, que también es un elemento de cohesión social. ¿Cuál, profe? Sí. Mande, Luz. Es que no escuché que definía Estado, ¿cuál? ¿El de Héctor González Uribe? No, el de Niboyet. El Estado es una ficción jurídica que nosotros vamos a crear y lo vamos a tener como tal. No me meto mucho en el Estado, sino en la cuestión de la nacionalidad, que es lo que nos va a interesar. Somos una nación, tenemos una nacionalidad. Y en ese sentido, todos tenemos el derecho a tener una nacionalidad. ¿Leyeron algunos de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Sí la pudieron leer? Sí, profesor. ¿Qué dice sobre la nacionalidad la Convención de los Derechos del Niño? A ver, ¿qué nos dice en su artículo 7? Búsquenlo, por favor. Sí, pero bueno, yo por ejemplo, leyéndola, anoté el artículo 7. Ajá, ese y, es. bueno, el artículo 7 y el 8 también nos habla, el párrafo primero, también nos habla sobre que debe de existir un nombre y adquirir una nacionalidad, que son, bueno, yo lo comparto con mis compañeros, que son como atributos de la personalidad,
Son atributos, no son. Son atributos, ajá. Son atributos de la personalidad. Y sí, bueno, fue lo que pude como que notar más, que menciona mucho la nacionalidad y el nombre. Así es. Tenemos, incluso por convenios internacionales tratados, desde que nace el niño tiene derecho a una nacionalidad. Imagínate una criatura que no tenga nacionalidad. No vamos a hacer el romántico aquí de Facundo Cabral, de que no soy ni de aquí, ni soy de allá, ni tengo edad. Eso no se puede legalmente. Incluso desde que nace debe tener un nombre y un acta de nacimiento inmediatamente. Me ha tocado el caso de un niño que su papá y su mamá no lo registraron. Imagínate sin un acta de nacimiento que era este niño. El asunto es que cuando él nace, su mamá era casada, se va y se lo entrega al papá, porque no puede decirle al marido que pues, lleva un hijo creo que andaba de bracero, el verdadero esposo, y entonces va y se lo deja al papá, el papá cae en Santa Marta por delito, se lo deja a las tías, y las tías jamás lo registraron con nada. ¿Qué era ese niño sin tener un acta de nacimiento, jurídicamente? Pues podría decirte que no existía. Pues no existe. No existe ante la ley. Y entonces no tiene los derechos que cualquier niño puede tener de ser inscrito a la escuela, de tener una identificación, un origen. La nacionalidad es lo primero. Entonces, ¿cómo demuestras tu nacionalidad? Con tu acta de nacimiento. Sí, Luz. Una pregunta. Si alguien no tiene acta de nacimiento por las razones, como usted ha comentado, diversas, el considerarlo que no tiene nacionalidad y por ende no tiene acceso a algunos derechos, ¿no es también contrario a los derechos humanos? ¿No debemos tenerlo aún con o sin reconocimiento jurídico? Tiene derechos, siempre los va a tener. Simplemente no accede tan fácil a todos los servicios que le puede dar el Estado. Y el mismo Estado tiene los mecanismos para que se le dé el acta a este niño. Es acudir al Ministerio Público, hay un área especializada en el MP, en donde se integra una carpeta de investigación, se expresan las circunstancias, hay testigos, hay fotos, se va integrando un expediente, ya con ese expediente, esa carpeta, se manda al registro civil para que le formulen su acta de nacimiento. O sea, el mismo Estado va dando las salidas. Te digo porque ya lo viví, estuvo muy bonito. Hasta él eligió sus apellidos. Lo único que no le dejé fue el materno, es más, no sabía ni cómo se llama la mamá. Eso es lo terrible. Pero bueno, ¿quién determina la nacionalidad de una persona? ¿Quién? ¿Lo determinan los tratados internacionales? No, el Estado. El propio Estado. El propio Estado en su imperium va a determinar la nacionalidad y dice, estos son mis nacionales y estos son extranjeros. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la constitución de cada Estado. Es decir, vamos a tener un elemento muy normativo que es facultad exclusiva de cada Estado, es decir, quiénes son los míos, quiénes son ajenos a mi nacionalidad. Y eso es importante. Entonces, esto es bien importante. La nacionalidad es el elemento jurídico normativo más importante en una relación jurídica. Muchas veces es un punto de contacto, y lo vamos a ver en las últimas veces. Un punto de contacto es un elemento que va determinando si una relación puede ser jurídicamente nacional o internacional. No es lo mismo, les decía yo, una relación entre dos personas aquí casadas, una de Toluca y otra de Michoacán, y que se van a divorciar aquí, a que si tenemos a una cubana, a un francés casados aquí, pero se van a vivir a Estados Unidos, y cómo resolvemos esos problemas, ¿verdad? Y los hijos aparte nacen en un cuarto país, o tenemos personas con diferentes nacionalidades, porque hay gente que puede tener una, dos, hasta tres nacionalidades, y lo podemos ver un poquito más adelante. Bueno, vámonos ahora sí a la ciudadanía. La Constitución en su artículo 34 nos va a decir, aparte de todo esto, ¿quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes estamos para ser ciudadanos? Los que hayan cumplido 18 años ¿Sí? y demuestren un modo honesto de vivir. Honesto de vivir. Honesto de vivir. A partir de sus 18 años, aparte de tu INE, ya tienes la facultad de elegir a tus representantes, votar, tener derechos y obligaciones, aparte, tener la capacidad no solamente de goce, sino de ejercicio de tus derechos plenos como ciudadano de esta república y tener un modo honesto de vivir. Y esto es importante porque cuando tú no tienes un modo honesto de vivir y eres sujeto a un proceso penal, ¿qué pasa con tus derechos como ciudadano? Pues ¿Se suspenden? Se suspenden. Se suspenden esos derechos ciudadanos y exactamente van a hacer una suspensión. Se suspenden. Se suspenden los que están en el reclusorio o dijera en el reno. A ver cuáles son, ustedes que son penalistas, ¿cuál es el reno? El reclusorio norte, ¿no? Norte. Es el norte. Pues no pueden salir a votar ni hacer campaña. Ellos
no tienen derechos políticos. ¿Por qué? Porque han infringido las normas y entonces tienen esa supresión de sus derechos. Bien, entonces, esto es una circunstancia muy importante. Para ser ciudadano, lo primero que tienes que tener es la nacionalidad. Que es distinto, puede ser ciudadano de un estado, pero eso y no tener la nacionalidad, circunstancias contrarias. Bueno, y hay un detalle que nos está haciendo aquí la doctora Mancilla, el artículo 37 sobre que ningún ciudadano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Y esto va a influir, esta reforma, en la doble nacionalidad. Acuérdense, la nacionalidad se puede perder de alguna manera u otra, pero cuando tú la tienes por nacimiento, no te la pueden restringir de ninguna manera, ni siquiera ser privado. Todos los hijos de mexicanos que están en Estados Unidos, pues de alguna manera tienen la nacionalidad por el ius sanguíneo. Aunque de hecho, ¿ustedes creen que se sienten mexicanos? Todos estos niños que han crecido y nacido en Estados Unidos. No. No. Me pasó hace poco, estaba yo en Cholula, estaba en la parte alta de la pirámide, está la iglesia muy bonita, estaba yo en la mañana, y estaba yo viendo una familia de poblanos, y entonces empiezo a escuchar que todos los niños hablaban inglés perfectamente. Dije, estos fueron al Quick Learning, ¿no? O sea, algún curso muy bueno. Ni yo. No, pues era obvio que venían de vacaciones, que vivían en Estados Unidos, los niños estaban habituados y hablaban perfecto inglés. Y bueno, pues eso es parte de. Pero también me pasó que un día vivía yo también en Tulum y encontré un par de niñas güeritas de ojos azules, muy rubias ellas, y hablaban perfecto español, pero eran hijas de alemanes y no conocían Alemania, su país y su circunstancia era México. Entonces para ellos decía, oye, ¿hablas alemán? Sí, pero no me gusta. ¿Qué te gusta? A mí me gusta hablar español. ¿Y eres de Alemania? No, yo soy de México. Ella estaba identificada con México, no tenía nada en común, no tenía un lazo, no tenía nada que dijera. Para ella era de Quintana Roo, ella era mexicana, iba a la escuela y ellas eran mexicanas. ¿Qué les dices a eso? ¿No? Entonces, cada quien se identifica, porque la nacionalidad es un asunto subjetivo. Tú te sientes de donde tú eres parte, ¿no? Y de hecho, quiero compartir con ustedes, antes de que entremos, algo para que ustedes vieron la nacionalidad mejor que yo, les voy a compartir lo que he preparado para esta clase. Bien, aquí vamos a ver que hay muchos mexicanos famosos que nacieron en México o de origen extranjero, y ustedes hasta se van a sorprender, porque acuérdense que en nuestro artículo 37 nos va a decir quiénes son mexicanos, si hay nacionalidad de origen o derivada. Entonces la originaria puede ser porque naces en el territorio siendo hijo de extranjeros, o porque naces en el extranjero siendo hijo de mexicanos por nacimiento, ¿no? El jus soli y el jus sanguíneo, ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces tenemos unos ejemplos muy bonitos. El primero, Carlos Fuentes, Gloria de las Letras Mexicanas. Ustedes habrán leído alguno de sus libros, a mí me gusta mucho El Naranjo y Aura, pero nació en Panamá. ¿Quién sabía que había nacido en Panamá el ilustre Carlos Fuentes? Pues no, él era hijo de un diplomático mexicano y en su carrera pues nació en Panamá. Es más, la mayor parte de su infancia la pasó en Nueva York y lo mandaban en sus vacaciones a México para que no perdiera el español. Y después ya siendo un adulto decidió venirse a México. Y ya, es poco conocido que nació en Panamá. El ilustre Carlos Fuentes, del cual yo soy un gran admirador. Este es genial y ustedes la habrán conocido. ¿Quién no ha llorado con sus canciones? ¿Quién no se ha sentido identificada? Más la comunidad LGTB, porque es una representante, porque ella abrió camino cuando no estaba hecho. Chabelita Vargas. ¿Cuál era la doctrina de Chabela Vargas? Que le decían, oiga, pero usted es de Costa Rica. ¿Quién conoce la leyenda? Mexicanos nacían. Dice que los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Pero dila completa. No, porque bueno, se graba la clase. Bueno, ella se sentía mexicana, ella jamás dijo que era de Costa Rica y llevó la música mexicana a los mejores escenarios. Pisó el fondo de la vida, estuvo con los borrachitos de Tepoztlán y llegó a los escenarios más ilustres del mundo. Angelines Fernández, ¿quién no la vio con el Chavo del Ocho? Era española, había estado en la Guerra Civil Española. Nunca hubieras pensado que era española, ¿verdad? Pero se naturalizó mexicana. Gols Rubinsky, ¿se acuerdan de esa magnífica pelea entre Pepe el Toro? Y con Gols Rubinsky en la película de Pepe el Toro. Bueno, pues era de origen judío, y había llegado a México y se hizo un luchador, un gran actor y parte de las glorias del cine mexicano.
Jacobo Saludowski igual, era hijo de polacos, pero nació en el barrio en la Doctores, cuando la Doctores era realmente un campo apenas ahí sin pavimento, crece en la Merced. Es un hombre que amó profundamente México. Él nació y creció y vivió en la Ciudad de México toda su vida, hijo de inmigrantes judío-polacos. Catalina Margarita López Ramos, Marga López, igual. A ver, ¿quién no la vio en las películas con Pedro Infante? En La Última Palabra, todas estas, que ahí hacía con Pedro Infante. Igual, llegó a México, Argentina, hizo una vida aquí y se quedó como mexicana. A esta sí la conocen todos los caballeros, por lo menos mayores de 40 años, no me van a negar que la conocen. Alexandra Simovic Popovic, mejor conocida como Sasha Montenegro, que después llegó a ser esposa de José López Portillo, ¿verdad? Algunos de ustedes la recordarán, ya los estoy viendo ahí que están ahí divirtiéndose, ¿verdad? Francisco Ignacio Taibo Maojo, más conocido como Paco Ignacio Taibo, Gijón, Asturias. ¿Algunos de ustedes sabían que era de origen español, Paco? Y sin embargo, tú lo escuchas hablar y él habla de México como mexicano. Él no se arremedia y dice, yo soy mexicano. Otro de estos grandes íconos. Yo sé que las damitas ahorita se van a decir, ¿cómo es posible? Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel inventaron que había nacido en Veracruz. Luis Miguel no nació en Veracruz, pero en tiempos de López Portillo, como era ahí el gobierno, pues dijeron que nació en Veracruz para que dijeran que era mexicano, pero no. Pero ¿quién no se ha emocionado escuchando a Luis Miguel hoy cantar la de México en la piel, ¿no? Y tú lo escuchas a Luis Miguel y dile que no es mexicano. Pues es mexicano. Otro de estos. Este es clásico, este es un ícono del cine internacional, Anthony Quinn. Nacido en Chihuahua, Manuel Antonio Rodolfo Quinn, Oaxaca. Igual, Anthony Quinn. ¿Quién no bailó Zorro al griego, verdad? Ya con unos 3, en la fiesta, 3 alcoholes, empezó a sentirse Zorro al griego y dice, pues vamos a bailar y vamos a estar aquí. Estos también son una gloria. Fernando Díaz Pavia, más conocido como Fernando Soler, él y sus hermanos, Domingo, Andrés y ese no fue el otro. Julián. ¿Mande? Julián Soler, gracias, Vic. Estos 4 son hijos de inmigrantes españoles. ¿Y quién nos va a decir? Nacen en México y ya van a ser del cine mexicano en los años 40, 50, parte fundamental de ese cine que es la gloria de este país. ¿Quién nos recuerda a Cruz Treviño de la Garza diciéndole a Pedro Infante, hágase un lado, a Silvano, ¿verdad? Hágase un lado, y esa es favorita. O en la película Una familia de tantas, o muchas otras. Y los niños, Francisco Gabilondo Soler. Cricri era hijo también de inmigrantes españoles, la van a hacer en Veracruz y va a fallecer en Texcoco, es decir, todos estos son. A veces ni siquiera tenemos idea de tanta gente que nace en México o que ha llegado a México, y podríamos tener artistas, deportistas, escritores, muchísima gente importante. Muy bien. Lo traigo como asunto cultural para entrar a esta parte de nuestras consideraciones. Entonces, ahora sí, artículo 30 constitucional. ¿Quién lo tiene por allí? Vamos a empezar un poquito la nacionalidad. Artículo 30. ¿Quién nos quiere leer el inciso A y su fracción 1 y 2? Yo, profesor. Y por favor. El artículo 30 dice, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Inciso A, son mexicanos por nacimiento. Fracción 1, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Fracción 2, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Esto es, jóvenes, la nacionalidad de origen, o es decir, el jus soli y el jus sanguini. No importa de dónde sean tus padres, siempre y cuando tú nazcas en territorio nacional. No importa si estás de paso, de visita, porque tu papá, no sé, el ejemplo, Giovanni Dos Santos, a los que les gusta el fútbol. Giovanni Dos Santos, pues nació en México. Su hermano Jonathan también. Su papá trabajaba aquí, como muchos otros, ¿no? Y así mucha gente. Incluso ahorita tenemos un gran conflicto en Tijuana, tenemos una comunidad muy importante de haitianos, y todos ellos, pues, ni modo que, pues la naturaleza es la naturaleza, ni modo que digas, espérese a dar a luz, señora haitiana, para que se regrese usted a su isla. Pues cuando la gana, la nacionalidad puede esperar, o las leyes, nace el niño, y ahorita en Tijuana hay muchos niños de origen haitiano que están naciendo y son mexicanos. Bueno, yo nada más espero que pues se integren bien a la comunidad, sean partícipes
y son parte de una comunidad. Tijuana es una ciudad hecha por migrantes y para migrantes. Ahí está, pero nacen por muchas circunstancias. Es la primera. Y la segunda es, bueno, que nazcas en el extranjero, pero que seas hijo de padres mexicanos por nacimiento. Aquí hay un caso que a veces la ley puede darse a torcer. Un ejemplo claro fue el de Juan Camilo Mourinho, el muy malogrado, malhadado secretario de Gobernación. Hay todavía muchas luces y sombras en cuanto a su origen. Muchos aseguran que Felipe Calderón violó la Constitución y la ley, incluso de la materia, porque él había nacido en Madrid y no se estaba tan seguro del origen de la nacionalidad de su mamá, pero como decía el acta de nacimiento de su mamá, que había nacido en Campeche, de donde él vivía, por cierto, vivía en Campeche, bueno, pues por ahí se agarraron y pudo ser el secretario de Gobernación. Sin esa salvedad, no lo hubiera hecho. Pero bueno, son casos que se nos dan. En el caso de Carlos Fuentes les dije. Sí, dime, Luz. Una pregunta. Así como los hijos de padres mexicanos pueden obtenerla, ¿hay un beneficio, por así decirlo, de quienes tengan un hijo en territorio nacional? Claro, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso sería parte de la nacionalidad, ¿sí? La naturalización vía especial. Y ahorita lo vamos a ver tantito. Ya vamos para allá. Bueno, entonces, aunque no tengas una relación con el Estado, yo me acuerdo yo leo mucho a veces el TV Notas y no por gusto. Mi socia es muy dada a comprar el TV Notas, entonces llego yo a la oficina y mi socia tiene el TV Notas. Y ahí estoy leyendo de chismoso. Y estaba yo leyendo de Lupita Nyong'o, una actriz de Hollywood, de películas, pero dicen ellos que es mexicana, pues sí, evidentemente, andaban de paseo aquí sus papás, nació Lupita Nyong'o, pero pues bueno, pues es mexicana por la casualidad. Así puede pasar en muchas ocasiones. O lo podemos ver de otra manera. Pueden tener los beneficios de esta circunstancia. Incluso nuestras nacionales lo hacen. En la frontera, muchas mujeres que viven en las ciudades fronterizas, ¿qué es lo que hacen cuando dan a luz? ¿Dónde se van? A Estados Unidos. Van a Estados Unidos para que su hijo tenga la posibilidad de ser ciudadano del imperio, tener los beneficios del welfare state, entrar al high school cuando sea mayorcito, y puede entrar y venir y a comprar allá la ropa y los juguetes, e ir al Black Friday sin ningún problema. Pero viven en México. Pues porque acá está escuchando a los Tigres del Norte, acá andan sus trocas, andan echando cotorreo, ¿verdad? Van y vienen. Es un mundo diverso. La frontera es un mundo de veras sin igual, pero lo hacen. De hecho, Trump quería delimitar ese asunto porque los Estados Unidos en su constitución lo tienen. Trump quería que se limitara esto porque muchas mamás hacen esta parte de irse al otro lado. Pero bueno, entonces así estamos en esta nacionalidad. Acuérdense. Y bueno, tenemos una tercera fracción. ¿Quién nos la quiere leer, por favor? Ese artículo, ese inciso A. A ver, yo, Víctor. Sí, por favor. Ok, dice, fracción 3. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Aquí ya también eso es un beneficio amplio, ¿no? Ya si eres un mexicano por naturalización, aunque estés en el extranjero y nacen tus hijos, alcanzan la protección de esa nacionalidad. Imagínate, ya te naturalizaste mexicano y te dan un trabajo en Europa y ya estás allá, bueno, nacen tus hijos, pues tienes ese derecho, ese gran beneficio. Entonces es parte de ser mexicano. Rápidamente, ahora sí nos vamos, este es un tema muy rápido. Cuando nace en una embarcación o en una aeronave, ¿qué se requiere para que ese niño o esa niña sea considerado como nacional? ¿Qué debe tener la aeronave o la embarcación? Dos cosas. La matrícula deben estar registradas en México. La matrícula, abanderamiento está registrado, con eso es suficiente. Hay otras consideraciones, el capitán, del buque o de la nave, todo, ellos son la autoridad, dan fe, cuando llegan a un registro civil, lo tienen que dar de alta inmediatamente. No nos vamos a meter aquí porque es muy rápido, pero es lo único que se requiere. El Código Civil va a dar las pautas, va a dar las indicaciones, es lo único. Matrícula, su abanderamiento. Es decir, que sea considerado mexicano. Y con eso, imagínate, vienes en pleno vuelo, en Aeroméxico, de España a México, y en el pleno del Atlántico le vienen los dolores de parto. No se puede quedar sin nacionalidad del niño, ¿verdad? Pero si viniera en American Airlines, pues, aunque venga en territorio nacional, ¿qué pasaría? Sería estadounidense. Exacto. Sí. Entonces depende mucho dónde van a ser el niño, porque ya saben que los niños no avisan, simplemente dicen ya llegué, y hasta en los lugares menos indicados han nacido en el metro, en el taxi, a la entrada del hospital.
los niños y la naturaleza es impredecible. No nos vamos a detener mucho por ahí. Y ahora sí, vamos al mismo artículo 37, pero a lo que sería la fracción, el inciso B, la nacionalidad por naturalización. ¿Qué nos va a decir ahí, por favor? ¿Quién no la quiere leer? Inciso B. Sí, dime. La fracción 1, ¿qué dice? O la fracción, léemela, por favor. Son mexicanos por naturalización. Fracción 1. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones de naturalización. Sí. ¿Qué más? Fracción 2. La mujer o el varón extranjeros que traigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Hasta ahí tantito más. La primera es lo que es la carta de naturalización y para esto te van a pedir 5 requisitos. Esto sería la naturalización ordinaria. Y nos van a pedir 5 cositas más o menos. Uno, solicitarla. Es un acto de voluntad. No te lo pueden imponer. Tú vas a decir, oiga, pues yo quiero ser mexicano. Y si ustedes un día van a Ejército Nacional, están las oficinas de migración, van a ver cuánta gente está allí. Y de verdad es imponente, ¿no? Te da la idea de todos los que están ahí pidiendo su naturalización por muchas razones. Y una de esas es que piden que renuncies a la nacionalidad extranjera. Ojo, este es el último acto que se hace. No se hace inmediatamente. Antiguamente sí se hacía la renuncia, pero imagínate que te negaban la naturalización, que te decían, fíjese que no cumple usted con los requisitos. O fíjese que no se la podemos dar porque viene usted, es un país que no nos conviene. O que dicen, pues usted no puede porque usted es tiene usted antecedentes penales en su país, anda usted de huida. Entonces, si le renuncia a la nacionalidad y no les la otorgan, ¿qué pasaría con esa persona? Se vuelve un se queda sin nacionalidad. Y eso es peligroso. Es el último paso. Entonces, es lo último que se va a hacer. La segunda es, bueno, pues protestar la obediencia y sumisión a las autoridades y leyes mexicanas. Es decir, sí voy a cumplir, bandera de México, legado de nuestros héroes, y hacen todo el asunto. Saber español, estar integrados a la cultura y conocer, bueno, historia de México. Esto de estar integrados a la cultura nacional, yo siempre lo he pensado, no sé, es así como que saber que el mejor equipo de México son los Pumas y que a la América nunca la tienes que ir, en fin, o saber quién es Pedro Infante, no lo sé, a veces sí me cuesta trabajo esto de la cultura mexicana, ¿no? Incluso para los hombres, ¿no? Por lo menos saber los albures elementales para que no seas víctima de las malas bromas que muchas veces hacen algunos compañeros. O las señoritas, bueno, pues saber cuáles son los mejores centros comerciales de este país. En fin, hay muchas consideraciones sobre esto de estar integrados a la cultura nacional. Y haber residido en el país mínimo, ¿cuántos años? 5 años. 5. Esto es el requisito fundamental, pero recuerden, la renuncia es lo último que se va a hacer, no antes. Y entonces ahora sí viene la especial, lo que nos contaba Luz, en el asunto, bueno, pues, ¿cómo vamos a tener especial? Bueno, la mujer o el varón cuando se casan. Y en el siglo XIX era muy restrictivo, ¿eh? Era la mujer que se casaba con un varón mexicano. No era al revés, si un extranjero se casaba con una mexicana, no le daban la nacionalidad tan rápido. No, a él no. Pero a la mujer sí. Entonces se daban ese contrato. Hoy no, con que estés casado con una mexicana y establezcas tu domicilio conyugal, ¿cuántos años te va a pedir la ley? 2. 2 años. Nada más 2 añitos que estés aquí, que bueno, estén juntitos, muy contentos, y entonces pueden ser. Me han preguntado luego algunos alumnos, ¿qué pasa si se divorcian? Conservan la nacionalidad. No se les puede retirar simplemente porque dijo, ya no me gustó, me llevo mis canicas, me voy a casa de mi mamá, o por las razones que ustedes quieran, ¿no? Es un acto jurídico que no se puede ser privar de su nacionalidad a alguien que la ha obtenido, incluso si después se llegara a divorciar. No se puede, ya está hecha el acto jurídico. Profesor, sí, mande. Pero es algún estudio, ¿no? Por un posible fraude. Tendría que ser, pero aún así, mira, hay lo que se llama la garantía de audiencia y legalidad. Tendría que ser oída y vencida en juicio la persona a la cual se le pretenda retirar la nacionalidad. Y tendría que, conforme a la ley del procedimiento administrativo, tiene los recursos necesarios, incluso el amparo, muchas circunstancias que le son favorables. Es decir, no es tan en automático. Siempre hay medio de defensa legal. Acuérdense,
como abogados, siempre tenemos un medio de defensa para hacerlo valer. Les voy a contar rápido cómo a veces funciona la nacionalidad y es importante. Tenía yo una secretaria que era de Guadalajara, pero había nacido, porque sus papás vivían en Estados Unidos, no sé, en Atlanta. Sí, en Atlanta nació y se viene a vivir a México, es de muy chiquita, mexicana, pero se casa, se divorcia y el marido le promovió el divorcio en un domicilio que no vivía. Se da cuenta, busca en el búho legal, oiga, licenciado, ya estoy divorciada, vamos al juzgado, y evidentemente había sentencia de divorcio, no fue citada, no fue emplazada, nos vamos a un amparo, y lo que le digo en el amparo es a las autoridades federales, soy ciudadana de los Estados Unidos de América, ya está mi pasaporte, está mi FM2, mi forma migratoria, en fin, todo lo demás, y pedimos el amparo. Y haciendo esa salvedad, le dieron el amparo y todo lo demás, se declaró nulo las actuaciones del divorcio, pero sí puse por delante que ella era ciudadana de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para hacer valer sus derechos también, porque imagínate, no le dieron la garantía de audiencia el marido Pillín. Después el marido pues le dijo, oye, sí vamos a divorciarnos, en fin, pero bueno, ella no quería, así que le ganamos esa parte al marido. Y bueno, hay para esto, también tenemos la especial, tenemos aquí que, bueno, también ser descendiente en línea recta de mexicanos por nacimiento es una virtud una ventaja. Imagínate que eres nieto de un mexicano, aunque vivas en Cuba, tienes muchos años, y demuestras que eres nieto de un mexicano por nacimiento. Oye, pues yo quiero ser mexicano, perfecto, pásale por aquí, solamente 2 años. La otra es tener hijos mexicanos por nacimiento. Un par de extranjeros llegaron a México, están muy contentos, y de repente pues aquí hicieron vida, les dieron todo, y tienen unos hijitos mexicanos. Bueno, pues por tener hijos mexicanos, no tienes que esperar 5 años, solamente vas a esperarte 2. Y ser originario de un país latinoamericano, la península ibérica, también te da ciertos beneficios. Y a juicio de la Secretaría, haber prestado servicios que sean pues útiles a la patria o a la nación. Es decir, y hay un sistema de puntos en la ley de inmigración, la ley de nacionalidad, para que tú puedas acceder. Y ya la última que podríamos comentarla es la que sería la automática. Y esto es así como para grandes personalidades, ¿verdad? Perdón, me estoy saltando. La fracción 3, por favor, de ese inciso, el inciso B. ¿Quién no la quiere leer? ¿Quién no los había leído? A ver, Nancy, me habías leído la 1 y la 2. Léenos la 3, por favor. ¿Bastará una residencia? Sí. De 1 año inmediato anterior a la solicitud en el caso de adoptados, así como de menores descendientes hasta 2º grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos. También, adoptaste a un niño extranjero, estás en el proceso, tienes esa ventaja de que no tienes que esperar tanto, simplemente aquí sería incluso menos 1 año, porque ese niño no se puede quedar sin nacionalidad, debe tener la protección de las leyes mexicanas. Ya hay una cosa que me brinqué al final, por siempre lo dejo por algo. Ahora bien, todas estas personas que se naturalizan o que llegan a obtener la nacionalidad mexicana tienen solamente ciertas restricciones. Hay cargos públicos de elección popular o en el ejército, en las Fuerzas Armadas o en la Marina Armada de Guerra, que no pueden acceder a ciertos cargos. Hay ciertos cargos que se especifican son solamente para mexicanos por nacimiento. Un naturalizado mexicano puede acceder al cargo de diputado federal o diputado local o ser miembro de las Fuerzas Armadas. No. No. Son limitantes que vamos a tener y lo dejamos un poquito al final, aun cuando la doctora lo va a mencionar, ¿sí? De este derecho de la doble nacionalidad, que a final de cuentas no tenemos eso. Es decir, hay artículos como para ser diputado, pues tienes que ser mexicano por nacimiento. Presidente de la República, pues tienes que ser mexicano como nacimiento. No como la niña de Monterrey que andaba quejándose contra el presidente y decía que se vaya a su país, pues no sabía que Tabasco era otro país, pero dijo que era otro país. Sí, Luz, dime. Una pregunta. Cuando la nacionalidad por naturalización se obtiene, se tiene que renunciar hasta el final a la que se tenga previamente. Sí. Eso quiere decir que no puede, como nacional por nacimiento, puedes tener varias nacionalidades, pero Sí. cuando te naturalizas solamente debes de tener la mexicana. En ese sentido, puedes hacerlo, es decir, si tú eres un extranjero y quieres la nacionalidad mexicana, sí debe hacer esa renuncia expresa. Ahí sí lo puedes hacer.
En cambio, los jóvenes que están en la doble ciudadanía no la necesitan, dependiendo de la condición jurídica de cada estado. Nosotros sí reconocemos la doble nacionalidad para los hijos de mexicanos. No tenemos problema con que adopten otra nacionalidad, incluso la renuncien. Para nosotros jamás van a renunciar a su nacionalidad. Siempre seguirán siendo mexicanos. Ahora otros estados sí podrán considerar que si la renuncian, ya no son parte de su estado o de su nación. ¿Pueden haber estados, aun cuando yo presente, digamos, mi renuncia, ellos me la nieguen? Sí, claro. Y aún así yo estoy cumpliendo con el trámite aquí porque yo la renuncié. Sí, ¿no? Acuérdate que es una facultad potestativa de cada estado, incluso dártela o no. Incluso no porque hagas el trámite se te da la nacionalidad, ¿eh? Hay la negativa o la nulidad de la carta. Y por eso la renuncia va al final. Y es que antes era así, renunciabas a la nacionalidad y pobrecitos. Mi papá se dedicaba a este tipo de trámites. Y me acuerdo mucho de un señor al que le decía a mi papá, Messier Gancito. No me acuerdo del nombre, no me pregunten por qué, pero era negrito. Entonces mi papá le llevaba su trámite y le decía, mire, Messier Gancito, vamos a hacer esto y esto, ahí en migración. Y mi papá le ayudaba a sus trámites. Y al final era la renuncia, precisamente por protección. Imaginemos a don Messier Gancito perdiendo su nación, renunciando y que le dijera, no, fíjese que no puede ser mexicano. Qué terrible. De hecho, si se van un ratito luego al YouTube, lo puse en la siguiente unidad para que ustedes lo vean. Vamos a ver sus estancias y demás. Hay videos sobre cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores les toma la protesta a todos estos nuevos mexicanos y les entregan su carta de naturalización. Son videos muy emotivos, ¿eh? Hace poquito vi el de Margarita, la diosa de la cumbia, que era colombiana, se naturaliza mexicana, muy feliz y muy contenta. Hay de distintas nacionalidades, brasileños, si tú los ves, es un evento muy, muy, muy agradable. Entonces, esto es lo único que tienen. No pueden acceder los que se naturalizan a cargos de elección popular o que la ley misma requiere, exclusiva para mexicanos por nacimiento. Son algunas de sus propias limitantes, pero por lo demás gozan todos los derechos. El caso de mi amigo George Wagner, era un canadiense de origen alemán, conoció a una linda chaparrita mexicana, cruzó desde Canadá en los 70s, todo Estados Unidos y todo México sin hablar una palabra de español, porque el amor era más grande que sus murallas o sus metas, y se casó y hizo una vida aquí en México, y hasta el final fue un gran mexicano, se naturalizó, y admirador del general Cárdenas y de la revolución y todo eso. Y hay quienes abrazan a este país con amor y con gran pasión. Así que no perdamos esto. Y al final no lo vamos a tocar por la circunstancia, la pérdida de la nacionalidad mexicana. Hay algunos elementos y la nulidad de la carta de nacionalidad. Ustedes ya lo habrán visto en clase, casi no me meto ahí. Y las sanciones administrativas, porque sí puede haber fraude a la ley. Hay muchas veces allí gente que puede hacer mal uso del derecho mexicano, pero lo podemos ver un ratito la semana que entra. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que les quieran compartir? ¿No? ¿Todo en orden, jóvenes? ¿Pueden mencionar nuevamente las limitantes, por Bueno, favor? de entrada simplemente es acceder a cargos públicos, pertenecer a las Fuerzas Armadas, ser electo. Acuérdate que parte de nuestro derecho como ciudadano es votar y ser votado. Los ciudadanos que tienen la naturalización no pueden ser votados. De entrada, cualquier cargo de elección es exclusivo para cargos nacidos en México, por nacimiento. Por ejemplo, hay un caso muy curioso, ¿eh? Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia, de Nestora no tengo problema. Ella había adquirido la naturalización de la ciudadanía estadounidense. Para poder acceder a su cargo de senadora, tuvo que renunciar a su nacionalidad estadounidense. Lo mismo tuvo que hacer Nap. Tuvo que renunciar a su nacionalidad canadiense porque se había refugiado allá en Canadá. O sea, también son estas, ¿eh? O sea, también no tienes que tener otra nacionalidad para ser un representante popular o en las Fuerzas Armadas. Estos casos están por ahí, ¿eh? Revísenlos. Están ahí muy a la luz. Sí, dime, Nancy. ¿Me quería decir algo, Nancy? Profesor, sí, yo sé que es una película, pero me surgió la duda. ¿Nos puede pasar como en la película de La Terminal de quedarnos sin nacionalidad? Sí, de hecho, por eso se los dejé. ¿Qué pasa con Víctor Navorski? Se queda sin nacionalidad, no puede salir del Estado, no hay un Estado que lo proteja, no hay un Estado que vea por tus derechos.
Entonces, este es un escenario terrible. Albert Einstein renunció a ciudadanía alemana y en un tiempo se quedó sin ciudadanía o nacionalidad. Hasta que llegó, emigró a Estados Unidos, ya tuvo la nacionalidad estadounidense, se naturalizó. Pero un tiempo él de sí mismo dijo, renuncio, pero queda sin una protección. Ah, un caso muy bonito. No me cae bien, al contrario, soy uno de sus críticos más. Este periodista de CNN de Estados Unidos que se llama, ¿cómo se llama? Muy, muy crítico, Jorge Ramos. El señor Ramos va a Venezuela, increpa al presidente de allá, y de entrada le dice, ¿cómo debo decirle? ¿Dictador o presidente? Y se arma el pleito, le retienen las cámaras, y empieza a llorar que lo tienen ahí detenido. ¿Quién creen que lo fue a rescatar? El Servicio Exterior Mexicano. Marcelo tuvo que ir a salvar a don Jorgito Ramos, a decirle a don Maduro, por favor deje salir a nuestro muchachito, que aunque ya tiene la nacionalidad estadounidense, al final de cuentas era mexicano. Tuvo que ir nuestro Servicio Exterior a hablar con el gobierno venezolano y a decirle, oiga, ese señor es mexicano. Ah, sí, cierto. Entonces, tuvo los privilegios, aun cuando también tiene la doble nacionalidad. Y después ya lo trajeron, ya después le entregaron sus camaritas y demás. No me cae como periodista, para mí es de lo más, ni recomendable el señor, pero México le fue a auxiliar, aun y cuando no lo quiso reconocer. Los primeros que lo fueron a rescatar fueron el Servicio Exterior Mexicano. Y eso es lo que te digo. Si no tienes una nacionalidad, ¿quién ve por ti? Imagínate, alguien que no tiene nacionalidad está inmiscuido en un proceso penal. Cuando tú tienes un proceso penal en un extranjero, ¿cuál es la primera garantía que requiere esa persona, ese extranjero? Apoyo de la embajada. Apoyo de su embajada. El traductor, o bueno, aunque habla español, es un país aquí, trae a su embajada. No tiene nacionalidad. ¿Quién va a ver por él? Nadie te va a ver, nadie va a responder. Entonces, por eso es tan importante. En el caso de Víctor Nabokov, que muy bonita película, bueno, pues hasta que al final te acuerdas, ya se restablece el país y ya puede salir, ya está hasta festejando con todos sus amigos allí allí en el aeropuerto. Por eso es muy importante. Y les dejé las de Joaquín Pardavé. Don Joaquín Pardavé, él hace estas películas sobre los inmigrantes libaneses que vienen a México, que eso lo vamos a ver un poquito la semana que entra, cómo este país también va a ser formado por la migración libanesa, árabe, judía y todo lo demás en el principios del siglo XX. Ya decía el presidente López Mateos, el que no tenga un amigo libanés, que se lo consiga. Y de hecho, muchos de ustedes, ¿quién conoce a San Charbel? ¿Quién ha ido a su capilla de San Charbel? Ah, mira, Marisela. ¿Y sabes de dónde viene San Charbel, Marisela? Del Líbano. Es un santo que traen los migrantes sirio-libaneses del rito católico maronita. Llega a México, lo traen, ¿y qué creen? A los mexicanos les encantó. Y ahí tiene su capilla. Está adoptado como parte de esa cultura. Y ahora San Charbel es parte de esta comunidad. Jóvenes, son las 12:59. Yo quisiera seguírmela con ustedes, pero no es posible. Nos vemos la semana que entra. Les agradezco mucho que han estado por aquí. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídense mucho. Gracias. Síganme. Gracias, maestro. Nos vemos a su próxima clase. Adiós. Bye.